Buenas tardes. No sé si está esto. ¿Está funcionando? Sí, ahora sí. Recuerden ustedes, porque después del comienzo de ese curso ha habido una pequeña interrupción, lo que nos proponíamos. Recuerden ustedes que el título es La moral y las formas de la vida, y el punto de partida, es decir, el núcleo de lo que se presenta como dificultad, es que la moral tiene una pretensión de universalidad. De cierto modo, supone normas, supone reglas, supone algún tipo de regulación de la vida. Pero, por una parte, la vida supone espontaneidad. Requiere, uno de los caracteres de la vida es la espontaneidad. Por otra parte, la vida es multiforme. Ustedes piensen que hay pueblos muy diferentes, con configuraciones vitales, biográficas, quiero decir, muy diferentes, que hay naturalmente historia, y por tanto, cada uno de sus pueblos en las diferentes épocas pasa por formas de vida enteramente distintas, que dentro de la misma sociedad y en la misma época la variedad es muy grande, naturalmente. Hay hombres y mujeres, hay diferentes edades, hay diferentes tipos de profesión, de proyección en la vida, hay sobre todo, principalmente la diferencia individual. Los hombres son individualmente distintos, cada uno es quien es, son insustituibles, no son intercambiables. Es decir, se plantea un problema que no parece fácil, que es conciliar esa pretensión de universalidad, que en cierto modo es esencial a la moral, y por otra parte, la multiplicidad y la condición de espontaneidad de la vida. Recuerdan ustedes, esto lo tratamos de examinar precisamente al plantear la cuestión de en qué sentido puede haber esta universalidad. Vamos a dar un paso más hoy. Vamos a hablar de la moralidad intrínseca de la vida humana. Es decir, se trata de ver cómo la moral, la condición moral, pertenece intrínsecamente a la vida humana. No es un añadido, no es un lujo, no es un adorno, no es algo que pueda tener o no. Hay una tendencia que está muy difundida y que es la de no justificar las cosas, dar por supuesto que las cosas son de cierto modo. Yo creo que el modo de pensamiento que me parece justo, el pensamiento que yo trato de realizar, contiene como una de sus exigencias principales la de justificar las cosas. Es decir, la de ver por qué. Es decir, ustedes dicen, la vida es moral, la vida humana le pertenece a la moral, esta vida es intrínsecamente moral. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. No es tan evidente. Sobre todo si volvemos a esa idea que me parece fundamental, de la espontaneidad humana. Pero tan pronto como reflexionamos sobre ella, en general es muy curioso, se suelen tomar los conceptos de un modo un poco automático, sin darles lo que llamaría Husserl impleción significativa, es decir, llenarlos de contenido. La espontaneidad humana resulta que no es primaria. Esto es bastante paradójico. Parece que la espontaneidad es lo primario. Ustedes piensen en la espontaneidad en la naturaleza. Evidentemente, las plantas crecen de un modo espontáneo y, bueno, esto es lo primario. Los animales tienen también una serie de acciones que parecen espontáneas. Siempre nos conmueve esa especie de como de frescura, de espontaneidad de los animales. Esto es cierto, pero resulta que en el caso del hombre la cosa es distinta. No es que yo crea que no hay espontaneidad en la vida humana, no solamente creo que la hay, sino que me parece esencial. Lo que pasa es que no es primaria. La naturaleza humana es sumamente limitada. Lo que en el hombre es natural es muy limitado. Yo alguna vez he dicho, un poco en broma, que si yo les pudiera persuadir a ustedes de que hicieran una vida natural y ustedes me dijeran que lo que hacen ustedes no es natural,
comer, de beber, de vestirse, de las diversiones, por ejemplo, asistir a conferencias, que es algo nada natural. Si ustedes desde mañana fueran a hacer una vida natural, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes mañana? Oh, no sabrían qué hacer. Tendrían que buscarlo muy afanosamente, tendrían que plantearse el problema de qué hacer, qué sería natural, dónde vivirían, dónde dormirían, qué comerían, se vestirían o no y cómo. Es decir, tendrían ustedes que ponerse a buscar la naturalidad, a buscar la vida natural, porque no está dada. Esto un animal no tiene que pensarlo. Un animal tiene una naturaleza que lo guía, tiene un sistema de instintos, de impulsos, de tendencias que coordinan su vida y la orientan, en general, muy bien, con gran acierto, con gran perfección. Pero en el hombre no ocurre esto. El hombre apenas tiene instintos. Son muy pocos y muy débiles. Para la mayor parte de las acciones posibles no hay instinto que nos conduzca a ellas. Entonces, evidentemente, no cabe esa especie de automatismo instintivo. Y entonces, resulta que para la mayor parte de las acciones vitales no hay un impulso natural. Hablando de el haber venido aquí, ustedes no han venido aquí por instinto. Es evidente que no. Ningún tropismo los ha traído a la calle de San Bernardo, ni a mí tampoco. Como ven ustedes, el sistema instintivo es totalmente insuficiente. Y naturalmente hay en cambio una enorme cantidad de posibilidades imaginativas. El hombre tiene un horizonte de posibilidades, por lo pronto imaginarias, no reales. No olviden ustedes que el hombre es una especie de centauro ontológico que vive mitad en la realidad, mitad en la irrealidad. Esto es capital. Si no se piensa esto, no se entiende nada de la vida humana. Entonces, naturalmente, frente a esa enorme pluralidad de posibilidades imaginarias, hay un repertorio de instintos muy modestos y muy débiles. Hay, por tanto, un exceso, diríamos, de contenido irreal, de contenido imaginativo, que hace que sea imposible la vida directamente espontánea. Piensen ustedes que, además, esos impulsos, esos instintos, en la medida en que los tenemos, tampoco son primarios. Están ya interpretados. Están ya interpretados por la sociedad. Ustedes fíjense, por ejemplo, que los instintos que parecen más fuertes y más primarios, el de la alimentación, el instinto sexual, vienen, evidentemente, nos encontramos con ellos interpretados por la sociedad. Comemos, por ejemplo, ciertas cosas y no otras, y de cierta manera. En general, cada pueblo tiene un repertorio de alimentos. Hay las cosas que se comen y las cosas que no se comen. Algunas es que no se pueden comer, no son comestibles por sus condiciones inmediatas. Pero hay otras que se podrían comer, evidentemente. Por ejemplo, ¿qué diré yo? Los insectos, ¿no? Si yo les propongo a ustedes comer, no sé, escarabajos guisados de cualquier manera, pues ustedes probablemente se resisten, pero son comestibles. Yo imagino que una persona que no hubiera comido nunca percebes, en general, langostas, son animales impresionantes, ¿no? Y muy extraños. Y sin embargo, creo que era Eduardo VII de Inglaterra que decía, esforzado tuvo que ser el primer hombre que se comió una ostra. Y es posible, tiene cierto sentido. Esto es fundamental. Y naturalmente esto varía según los pueblos, según las culturas, según las épocas. No digamos el hecho, he insistido en esto mucho porque me parece capital, el hombre es el animal cocinero, el único animal cocinero. El hombre no se come lo que tiene delante, el alimento que tiene delante, aunque tenga hambre, porque lo guisa, lo cocina. Yo creo que en esa espera del hombre hambriento que espera que la carne, el asado, esté a punto, ahí está lo humano, ahí está el carácter humano, y en definitiva, la civilización. Como ven ustedes, por tanto, no digamos de la vida sexual, que está afectada por tantos elementos, por vigencias sociales, por
ideas morales, por la literatura, por yo qué sé, ¿no? De modo que, como ven ustedes, hasta lo que pudiéramos llamar natural, lo que tenga un carácter instintivo o impulsivo, se nos presenta elaborado, interpretado por la sociedad en forma de vigencias, condicionado por algo que no es natural, que es por lo pronto social e histórico. Como ven ustedes, la espontaneidad se nos está alejando. No es que no la haya y tendremos que hablar de ella, pero por lo pronto, insisto, no es primaria. Tomen ustedes incluso un caso que parece extremo. Tomen ustedes una sociedad primitiva, una sociedad muy primitiva. Precisamente en esas formas de vida, lo que pudiéramos llamar naturaleza, lo que funciona como naturaleza, son las vigencias sociales. Ahora, por ejemplo, la televisión, que tiene alguna ventaja que otra, nos muestra a veces escenas de pueblos ajenos a nosotros, muy distintos, de pueblos primitivos en algún sentido. En definitiva, no entendemos bien su conducta. Los vemos realizando ciertas acciones, a veces, por ejemplo, bailando, cantando, o tal vez vociferando, haciendo ciertos gestos, ciertos ademanes, de un modo sincronizado. Hace poco vimos en una información sobre Corea del Norte la gente llorando, pero llorando en batallones. Eran enormes batallones, a veces uniformados y otras veces no, llorando al unísono. Es decir, lo que parece natural es un conjunto de vigencias, es decir, lo que condiciona, lo que encarrila la conducta. Estas conductas, diríamos, de pueblos más o menos, en ciertos sentidos, primitivos, no son naturales. No es la naturaleza lo que está actuando. La naturaleza, hay un fondo de la naturaleza por debajo, pero lo que está decidiendo, lo que está justamente determinando esa conducta que estamos viendo, es un factor social, son las vigencias sociales, son presiones sociales. Como ven ustedes, insisto, la espontaneidad en el hombre es algo sobrevenido y en cierto modo algo que hay que encontrar, que hay que descubrir, que hay, aunque parezca paradójico, que fomentar. La espontaneidad. Como ven ustedes, esto va contra las ideas recibidas y lo que primero pensamos, pero en cuanto reflexionamos un poco sobre ello nos damos cuenta de que es así, porque es que vamos a encontrar a lo largo de todo el curso que el hombre es una realidad bastante extraña, bastante extraña. Dirán ustedes, pero si somos nosotros, si es lo que conocemos mejor, si hay millones y millones. Sí, pero hay una tendencia a interpretar la realidad partiendo de otras cosas, de cosas precisamente. Proyectamos sobre lo humano conceptos, categorías, esquemas de pensamiento que se han obtenido pensando sobre cosas de un tipo o de otro y no se adaptan a lo humano. Cuando pensamos en el hombre hay que rectificar. En definitiva, una operación que hay que ejecutar siempre, si se quiere estar en claro, es dejar de lado las ideas recibidas, las ideas aceptadas pasivamente, porque son las que ruedan por el mundo, y enfrentarnos directamente con las cosas, ver cómo son las cosas, concretamente, en este caso, las cosas humanas, que son las que nos interesan. Esas vigencias, evidentemente, ejercen su presión sobre el hombre. Repito, en sociedades primitivas son casi la naturaleza. El sentido más fuerte de naturaleza serían las vigencias. En sociedades desarrolladas, evolucionadas, complejas, como las nuestras, no tanto. Las vigencias tienen sobre nosotros un influjo muy grande, evidentemente, tenemos que contar con ellas, pero no regulan con ese automatismo que en sociedades primitivas
lo hacen con la conducta de los hombres. Porque cuando las vigencias funcionan de este modo, que es, diríamos, el modo normal, en definitiva habría que ver, quizá el primitivismo, hay otra idea también muy recibida, que es que lo primitivo parece lo primario, la palabra lo indica. Tampoco estoy seguro. La idea de que lo primitivo es anterior. Esto se aplica especialmente en los estudios de lo que se llama antropología, que casi nunca tiene que ver mucho con el hombre. Pues se supone que es lo inferior, es lo primario, como si no hubiera detenciones, caídas, declinaciones. Las formas que nos parecen primitivas son forzosamente las primarias, son las más antiguas o no. Dejo la cuestión aquí, pero me parece que hay que pensar sobre ello. Las vigencias, repito, en una sociedad que consideramos desarrollada, que consideramos plenamente humana, con un grado de humanidad saturado, tienen que ser aceptadas o bien resistidas. Es decir, frente a una vigencia social, la vigencia del lenguaje, de la manera de vestir, de los usos alimenticios, de las formas de cortesía, del derecho, etc., todo el sistema de vigencias de una sociedad, esas vigencias ejercen su presión sobre nosotros, claro, sin duda ninguna, sí, pero tengo que aceptarlas. Tengo que sentirme más o menos solidario de ellas, o bien resistirlas, lo cual supone un esfuerzo, supone un riesgo, tiene inconvenientes, pero se puede hacer. Es evidente que podemos comer otras cosas que se comen en la sociedad nuestra, podemos hablar de otra manera u otra lengua, corremos el riesgo de que no nos entiendan, lo cual es un inconveniente. Podemos vestir de un modo muy diferente, pero quizá nos miran con malos ojos, nos parece que somos estrafalarios o quizá que estamos un poco locos, pero podemos hacerlo en definitiva. Es decir, a las vigencias se puede resistir. Es decir, hay por tanto un doble camino. Las vigencias ejercen su presión sobre nosotros. Un mecánico diría que a la acción corresponde una reacción. Es decir, a la presión de las vigencias corresponde una acción del individuo frente a ellas, que puede ser de aceptación con muchos grados, desde la aceptación entusiasta y plena hasta la aceptación con restricciones o con ciertas objeciones, o con vacilación, o fríamente, o bien puede ser la resistencia, débil o muy enérgica también en algunos casos. Es decir, que es importante que las vigencias, repito, pudiéramos decir, condicionan, pero no determinan. Este es un rasgo, esta dualidad aparece en muchos aspectos de la vida humana. Hay muchas cosas que condicionan la vida humana, pero no la determinan. Es decir, exigen las vigencias una participación personal. La imaginación le presenta al hombre una pluralidad de posibilidades y entre ellas tiene que elegir. Este hecho de la elección es fundamental. No piensen ustedes, porque esto también es otra idea muy difundida y que es muy perturbadora, no piensen ustedes lo que se llama la deliberación. Muchas veces elegimos sin vacilar. Precisamente cuando la elección es plena, es saturada, no deliberamos, no dudamos, nos vamos derechamente a algo que hemos elegido con toda nuestra realidad. La deliberación sobreviene en casos en que la elección es problemática, en que es dudosa. Duda viene de dos, dubium. Hay dos posibilidades, o tal vez más, pero por lo pronto dos, entre las cuales no nos decidimos, no sabemos qué elegir. La elección está frenada por algunas dificultades. Entonces deliberamos. Pero la elección no es menos elección, es más elección incluso
cuando no es deliberada, cuando es, y aquí viene precisamente un elemento de espontaneidad. En la elección que se hace con toda la fuerza, con toda la claridad, pero que es elección, insisto. Es elección porque se podría hacer otra cosa. Esto es lo fundamental. A diferencia de la elección de la espontaneidad natural, que no elige, la espontaneidad humana sí elige, porque podría hacer otra cosa. El hombre podría hacer otra cosa. Fíjense ustedes que en todo caso, y aquí volvemos otra vez a evitar, si podemos, otro escollo. Al decir que no hay deliberación, quiero decir que la deliberación no es forzosa, no quiere decir que no haya justificación. ¿Ah? La elección tiene que justificarse. Lo que pasa es que esa justificación puede ser inmediata, puede ser superabundante, puede rebosar, pero hay justificación. Es decir, yo elijo algo, lo elijo con toda el alma y con espontaneidad, sí, por algo. Por algo. ¿Qué es lo que la justifica? ¿Ven ustedes, por tanto, ahora tenemos que distinguir entre deliberación y justificación? La deliberación puede faltar, la justificación no. Todo lo que hago tengo que justificarlo. ¿Por qué? Pues esto es también capital. Vivir es preferir. Preferir, el verbo preferir es un verbo tomado del latín, del verbo preferre. Preferre es el verbo simple es el verbo fero, tuli, latum, que es llevar. De modo que preferir es poner delante, llevar delante. Se prefiere una cosa, se la pone delante y se postfiere otra, se posterga otra. Y esto es justamente lo que hacemos. Cuando yo elijo, sin deliberación, pero con justificación, es que prefiero claramente una cosa, no dudo lo que prefiero. No tengo la menor duda acerca de mi preferencia. Pero fíjense ustedes, ¿qué quiere decir preferir? Preferir es que tengo razones. Tengo razones para abrazar una posibilidad y realizarla y no otra. Claro, acabo de decir razones. La palabra razón tiene muchos sentidos. Yo enumeré, me parece, en la introducción a la filosofía hay un capítulo sobre esto, muy antiguo, y me parece que enumeré 10 sentidos en que funciona en español la palabra razón. Desde la razón como facultad hasta cuando se pone razón en la portería, ¿no? Que es otro sentido que tiene en español la palabra. Y claro, cuando se emplea la palabra razón, se piensa en razonar, en raciocinio. Es una de las formas de la razón, pero otras no. Tener razones para hacer una cosa no quiere decir que haya que raciocinar o deliberar para ello. Pero hay razones. Hay que darse razones para hacer una cosa y no otra. Es fundamental que haya otras posibilidades. Nunca hay una sola posibilidad ante el hombre. Hay varias. Y entonces el hombre, con razones, que no necesitan ser raciocinios, prefiere una. Y las otras aparecen como una especie de aureola o un halo de posibilidades que rodean eso que se va a elegir, eso que se va a preferir. Como ven ustedes, lo que les digo es simplemente descriptivo, estoy simplemente describiendo cómo vivimos. No es ninguna doctrina particular, es la mera descripción de cómo vivimos. Pero claro, esto nos lleva a otra cosa también curiosa. Vamos encontrando una especie como de ciertas paradojas que no son tales paradojas. Hemos encontrado ya 4 o 5, es lo que llevamos dicho. Pero hay otra más. Ustedes piensen, por ejemplo,
que nosotros pensamos, siempre se piensa, y hablando de moral, en la idea del bien, el bien, lo que es bueno, incluso el bien supremo. Sí, pero yo creo que esa idea también es relativamente derivada, tampoco es primaria. Y lo que encontramos primero es la noción de lo mejor. Ante las posibilidades que tengo en este momento abiertas, hay una que me parece mejor. Claro, como mejor es un comparativo de bueno, se piensa que lo primario es bueno y el secundario es el comparativo, mejor. También es curioso, las lenguas son muy complicadas y tienen muchos recovecos, ¿no? Es curioso que en la mayor parte de las lenguas la palabra mejor no es de la misma raíz que la palabra bueno. Por ejemplo, en latín, que es de donde vienen nuestras palabras, bueno es bonum, pero mejor es melior. No se parece nada. En las lenguas germánicas ocurre algo parecido. Good en inglés, gut en alemán, es bueno, pero mejor es besser o better. Otra raíz, es otra palabra. ¿Cuál viene primero? No es, nosotros decimos, en muchos casos el comparativo viene de la palabra que es el adjetivo normal. En este caso no. Es curioso también. ¿No será que primero aparece lo mejor, la noción de mejor, y la idea del bien, incluso la del bien supremo, viene después y oscurece la forma real de presencia comparativa? Es decir, primero vemos que algo es mejor y esto nos hace pensar que es bueno. Mejor que otra cosa, que también puede ser buena. ¿Ven ustedes, por tanto, cómo hay un proceso de, diríamos, de acoplamiento de conceptos y su distinción? Y tal vez los tenemos que poner en un orden inverso del que parece. La espontaneidad, decíamos, no es primaria. La espontaneidad es secundaria. La espontaneidad aparece ya interpretada por vigencias, tenemos que descubrirla. Y nos encontramos con que las vigencias que están ahí, que ejercen presión sobre nosotros, tenemos que reaccionar frente a ellas, aceptándolas o rechazándolas. Tenemos que justificar lo que hacemos, pero no forzosamente deliberando. Tenemos que dar razones que no tienen que ser forzosamente raciocinios. Lo bueno se nos presenta por lo pronto como lo preferible, como lo mejor. Y de ahí llegamos a la noción de lo bueno. Fíjense ustedes que a veces el hombre se encuentra en situaciones en que tiene que decidir, tiene que elegir entre cosas malas. Por ejemplo, supongan ustedes que tienen ustedes una apendicitis. Mal asunto. Y entonces el médico les va a decir, pues tiene usted que operarse, lo cual es una lata en todos sentidos, ¿no? A nadie le gusta que yo sepa operarse. Sí, pero evidentemente la operación, que es mala, es mejor que la peritonitis, ¿no? Y ustedes no solamente prefieren, sino que con gran entusiasmo piden su operación. Y ahí el hombre se queja siempre de que le aplazan las operaciones. Porque tiene afán de operarse. ¿Por qué? No porque le guste la operación, sino porque la prefiere a la peritonitis. Como ven ustedes, ahí no aparece lo bueno. Ninguna de las dos cosas nos parecen buenas. Lo que pasa es que nos parece mejor una que la otra. Diríamos ya peor la peritonitis, claro.
porque nos movemos en el campo negativo de la bondad en forma negativa. Pero creo que la cosa está clara, ¿no? Como ven ustedes, nos vamos poco a poco acercando a ver si entendemos por qué razón la vida humana ha de ser moral. Y es que la moralidad nos aparece sobre todo como justificación. Justificación es la palabra fundamental. Lo que yo hago injustificadamente no está bien. No está bien, ¿por qué? Porque en un sentido o es una arbitrariedad, una frivolidad, yo hago algo sin justificarlo, injustificadamente, o bien es que cedo a presiones ajenas, que pueden ser individuales o pueden ser de las vigencias sociales. Entonces es una cesión, es una claudicación. De modo que o es una arbitrariedad, una frivolidad, o es una claudicación, una cesión, una entrega. ¿Qué tienen de común esas dos conductas que son tan diferentes? Ustedes imaginen el hombre frívolo que hace las cosas sin justificarlas, o el hombre que cede a las presiones que sean, al tipo de presiones que sean, sociales, políticas, de conveniencias, de costumbres, lo que sea. Pues lo que tienen de común es que esa acción no emana de mí en ninguno de los dos casos, sino de un azar, o de una tentación, o de una imposición, según los casos, pero no de mí. Y entonces resulta, y vamos a seguir con las paradojas, porque también esto es extraño, me siento entonces responsable de lo que he hecho. Dirán ustedes, ¿cómo? Esto es un poco extraño, ¿no? Precisamente, si en definitiva he cedido o al capricho o a la imposición, ¿cómo me siento responsable? Me siento responsable de que no lo he hecho yo. Esta es la cuestión. No lo he hecho yo. Es decir, que esa acción no es mía. Lo cual nos descubre que tenía que serlo. Es decir, que la acción humana tiene que ser mía. Y si no es mía, es decir, si no es justificada, me parece que he dimitido. Y me siento responsable. Me siento responsable, paradójicamente, de no haber asumido la responsabilidad. Ven ustedes, si yo justifico la acción, si yo hago algo justificadamente, justificándola por lo pronto ante mí, si tengo razones que justifican mi acción, soy responsable de ello en el sentido de que respondo de ello. Pero si no lo hago, si me dejo llevar, por lo que sea, por algo ajeno a mí, me siento responsable de no ser responsable. Me siento responsable de la falta de haber asumido mi responsabilidad, de haber dejado que otros, personales o impersonales, decidan por mí, elijan, prefieran por mí. Seguimos encontrando, como ven ustedes, una especie de inversión sucesivas, una serie de inversiones sucesivas de lo que parece natural, de lo que parece, bueno, parece obvio. Pues no es obvio. Y nos vamos encontrando con que vivir es una operación algo complicada y en cierto modo difícil. Les decía a ustedes que hay una especie de halo de posibilidades y se tiene una conciencia de responsabilidad, de tener que preferir, de tener que elegir
entre esas posibilidades. Y esto, precisamente la combinación de las dos cosas, es lo que descubre la libertad. Pero déjenme seguir, porque uno pensaría que la libertad se refiere a lo que uno puede hacer. No sé si es la forma primaria como se descubre la libertad. Yo creo que no. Creo que antes de poder hacer, la libertad se descubre al caer en la cuenta de lo que se ha podido hacer. Es decir, cuando yo reflexiono sobre mi conducta, encuentro que he hecho una cosa, pero podía haber hecho otra. Esto es sumamente interesante. Es decir, se refiere por lo pronto a la acción pasada y a las posibilidades que rodeaban, como un halo, como una aureola, esa posibilidad que ha sido elegida por mí. Yo hubiera podido hacer otras cosas. Es decir, descubro que era libre. La libertad se descubre primariamente frente a la acción pasada. Y fíjense ustedes que esto le daría al descubrimiento de la libertad un cierto carácter narrativo. Si ustedes recuerdan, la Iglesia ha sido muy sabia en muchas épocas, no en todas, pero en muchas sí, ¿no? Si ustedes recuerdan las condiciones que están en los viejos catecismos para una confesión, se decía examen de conciencia. El examen de conciencia es precisamente el revivir las acciones pasadas. Por ejemplo, desde la última confesión, o de toda la vida, en lo que se llamaba confesión general. Es decir, tenía un carácter retrospectivo. Es decir, el que hace examen de conciencia, lo que hace es el examen de sus elecciones, de sus decisiones pasadas, y piensa en lo que podía haber hecho. Porque si no hubiera podido hacer más que lo que ha hecho, entonces no tiene sentido nada, ¿no? Bueno. Si a una planta le preguntan por qué crece hacia arriba, pues, diría, si pudiera contestar, diría, ¿y qué quiere usted que yo le haga, no? ¿O por qué se tuerce hacia la derecha? Pues porque el sol viene por ese lado, ¿no? En el hombre no es así. En el hombre yo recapitulo, en definitiva, mi conducta pasada, más o menos reciente, es igual. Y entonces descubro que podía haber hecho otras cosas. Ahora, esta experiencia, referida, repito, al pasado, se proyecta sobre el futuro. Así. Y entonces se descubre la libertad en otra forma. Se descubre como horizonte. Se descubre el horizonte de la libertad. Es decir, en vista de que yo caí con la cuenta de que podía haber hecho otras cosas, y he hecho una que me parecía ahora bien o mal, según, pero que podía haber hecho otras, a lo mejor me alegro mucho de no haberlas hecho, de haber hecho lo que hice, o al revés, deploro haberlo hecho. Entonces, traslado esto al futuro, la vida se hace hacia adelante siempre, y entonces caigo en la cuenta de que eso que me ha pasado es lo que me va a pasar. Y por consiguiente descubro el horizonte de la libertad, que es naturalmente el fundamental, pero no el primario en su descubrimiento. Volvemos una vez más a que lo que primero encuentro no es el bien, sino es lo mejor, etcétera, ¿no? Como ven ustedes, nos encontramos con que hay que invertir un poco los términos del descubrimiento de las realidades y por tanto de su articulación. Y veremos cómo esto nos lleva a la conclusión a que espero poder llegar con cierta claridad. Hay un factor que es decisivo a cada acción vital y por supuesto a la vida en su conjunto,
le pertenece el acierto o el error. Esto es una condición de las acciones humanas. Si yo voy a clavar un clavo y lo clavo bien y se queda bien clavado en la pared, esta conducta ha sido acertada. Si en lugar de dar en el clavo doy en el dedo y me lo machaco, esto es un error. Bueno, esto es una forma elementalísima de acierto o error. Pero bien, esto se extiende a todas las acciones humanas y a su conjunto. Es decir, se ve la vida como obra de uno mismo. Es decir, yo hago mi vida con todos sus componentes, con todos sus ingredientes, con una dosis mayor o menor de acierto o de error. Hay gentes que cuando mira su vida, la considera, descubre en ella un predominio de aciertos o ve una abrumadora preponderancia de errores. Dirán ustedes, pero esto no tiene que ver con la moral. Y normalmente se piensa que es otra cosa distinta, que no tiene que ver. Sin embargo, si entendemos la vida como algo que hacemos, en cierto modo como obra nuestra, como obra de cada uno de nosotros, nos sentimos responsables de esa vida. Pero cuidado, con una responsabilidad limitada, con una responsabilidad parcial, porque no somos idealistas, menos todavía solipsistas. Yo hago mi vida, la hago yo, sí, pero la hago con las cosas. La hago con todo lo que integra mi circunstancia, de todo tipo, física, psíquica, social, histórica, todo. Y por consiguiente, eso que hago, con acierto o con error, depende de mí en parte. En parte. Y entonces los elementos que no proceden de mí, sino de la circunstancia, en su conjunto, de esos no soy responsable. Si un camión me aplasta, o si tengo un infarto, o si envejezco, o si yo qué sé, de eso no soy responsable. En la medida en que no he participado, no he hecho posible cruzando imprudentemente la calle o tomando drogas o yo qué sé, ¿no? Pero en cierta medida no soy responsable de lo que no ha estado en mi mano, de lo que no depende de mí, sino de lo otro que yo, de aquello con lo cual yo me encuentro, con lo cual tengo que hacer mi vida. Pero en todo caso, sobre la vida y sobre sus acciones, aunque no sean lo que se llama oficialmente morales, aunque no sean directamente morales, recae un juicio. Y un juicio que emplea la palabra bien. ¿Está bien o está mal? Entonces se dirá, sí, pero no es el bien moral. Si no clavo bien el clavo, evidentemente pues, es un mal, pero no es un mal moral, etc. Si hablo mal una lengua, pues tampoco es un mal moral, no es un pecado, es un delito. Pero hay un aspecto de acierto o error que, aunque no parezca estrictamente moral, digo estrictamente, descubre las consecuencias. Es decir, de una acción mía que no es directamente moral, descubro que tiene consecuencias. Esas consecuencias condicionan el engranaje de los actos de mi vida y de su relación con los demás, no olvidemos. Cada acción humana, evidentemente, envuelve a otras personas, tiene que ver con ellas, condiciona sus vidas. Y entonces aparece precisamente esa vida con su proporción variable de acierto y de error, aparece como un argumento. El argumento, se suele emplear la palabra argumento hablando de una obra de ficción, por ejemplo, del argumento de una novela o de una película.
es algo que se cuenta, algo que se puede contar. Ahora bien, la vida humana se puede contar, tiene contenidos que no son directamente morales, que no son inmediatamente morales, pero que condicionan el conjunto del argumento de la vida. Y eso tiene una dimensión moral, quiera o no. Es decir, el error intelectual no es directa, inmediatamente moral, pero en definitiva sí, porque es lo que hago con mi vida. Soy responsable de mi vida. Determina su contextura, su trabazón, su argumento. Y si esto lo traslado al futuro, aparece como proyecto. Entonces nos encontramos, por primera vez aparece la noción de proyecto. Ah, proyecto. Pero es que sobre el proyecto decididamente recae una calificación moral. El proyecto, precisamente en la medida en que no es real, el proyecto no es real mientras no es más que proyecto, no se ha realizado, responde precisamente a la libertad, es la acción principal de la libertad, la imaginación del proyecto, o evidentemente tiene un carácter moral que envuelve la configuración, la interpretación de mi vida. Creo que habrá que insistir en este curso sobre la condición moral de los proyectos. Hay proyectos morales y hay proyectos inmorales. Incluso cuando no parece, ustedes piensen, por ejemplo, una persona que está particularmente dotada, y no solamente dotada, sino que tiene particular vocación para algo, y no lo hace. Elige otro proyecto. Esto nos parece inmoral, directamente inmoral. El que había nacido para ser pintor o músico, o sacerdote, o labrador, o pedagogo, lo que sea, o médico, y elige otra cosa, hace otra cosa, es inmoral. Justamente con una moralidad que envuelve el proyecto de su vida y por tanto la configuración que va a tener, que le va a dar. Recuerden ustedes la parábola de los talentos. No conviene insistir solamente en las dotes. Las dotes, sí, también tienen su valor. La persona que está dotada, particularmente dotada para algo, pero sobre todo las dotes acompañadas, como suele ser, de la vocación para eso. Eso sí tiene un carácter directamente moral. Como ven ustedes, por tanto, el acierto o el error, aunque no sea inmediatamente moral, a última hora, si avanzamos y lo pensamos a fondo, descubrimos que tiene un carácter fundamentalmente moral. Hay un concepto que yo uso hace muchísimos años, es lo que llaman las vidas mal planteadas. Hay gente que tiene una vida lamentable, sí, pero no tiene la culpa. Las cosas le han venido así, le han venido mal. Hay gente que tiene una vida que es un puro desastre, o un impuro desastre, porque ninguna es puro, no es completo. Pero hay gente que en cambio plantea mal su vida. Y entonces las cosas no le salen bien, pero es que no le pueden salir bien, porque la ha planteado mal. Y en esa medida es responsable. ¿Es responsable de qué? Del planteamiento, del proyecto, que es un error. ¿Comprenden ustedes? Y esto me parece capital. Poco a poco nos vamos envolviendo. Es decir, la moral que estamos tratando de justificar nos va rodeando. La vamos descubriendo hasta en donde no se pensaba, donde no parecía que estaba. En definitiva, piensen ustedes en esto. No se puede vivir más que partiendo de las posibilidades. Es evidente que yo, que he nacido con ciertas condiciones personales, psicofísicas, en una sociedad determinada, en una época determinada, etcétera, etcétera, encuentro ciertas posibilidades delante de mí y otras no. Yo recuerdo cuando yo era niño, pues, que leía novelas de aventuras, pues lo que me parecía más atractivo era ser pirata. Este era mi proyecto primario, cuando yo tenía 8 años o cosas así.
Pero luego me di cuenta de que realmente no era nada fácil ser pirata. Ahora es más fácil. Pero cuando yo era niño era muy difícil. Vean ustedes esto, ¿no? Y entonces, pues, bueno, me atuve a la filosofía, que es bueno, menos atractiva quizá, pero en fin, pero por ahí pude hacerlo. Es evidente que hay que elegir entre las posibilidades reales o las posibilidades que uno crea, porque naturalmente las posibilidades no están meramente dadas. Uno puede hacerlas, puede uno crearlas, inventarlas, descubrirlas. Esto es capital. Pero en todo caso, y partiendo de esas posibilidades se elige entre ellas. O se añaden, insisto, la capacidad de descubrimiento, de innovación del hombre es esencial. Y, naturalmente, esto se hace proyectando sobre las cosas los proyectos previamente imaginados. Yo tengo que proyectar proyectos que son siempre imaginativos, que son interpretativos. Los proyectos sobre las cosas, que entonces aparecen como facilidades o dificultades. Son facilidades o dificultades según los proyectos. Y esto es justamente lo que hace que la circunstancia se vaya convirtiendo en mundo. Al proyectarme sobre la circunstancia, los proyectos, esa realidad se va humanizando. Se va humanizando, se va convirtiendo en mundo, no en mera circunstancia. Es un mundo que va a ser un mundo humano justamente porque recibe mis proyectos. Lo recibe o no, lo recibe o lo rechaza. Depende también de que los proyectos se ajusten a las posibilidades objetivas de la circunstancia. El loco, por ejemplo, es el que no acepta la estructura de la realidad, proyecta sus proyectos sobre ella, es Don Quijote, por ejemplo, con el retablo de Maese Pedro. El retablo de Maese Pedro lo toma como real, no se da cuenta de que es ficción, de que son unos muñecos, unos personajes de ficción, y cree que es Don Gaiferos, y que es Melisendra, y que es Carlomagno, y que son los moros de Zaragoza, de Sansueña, etc., y arremete contra ellos con su espada. Este es el error, esta es la locura de Don Quijote. Ahora, la decisión es inevitable. Yo decido, elijo, prefiero. Y esto supone el ejercicio de la libertad. Yo elijo, prefiero, decido, porque soy libre. Si no fuera libre no podría hacerlo. Pero lo grave es que tengo que decidir, que tengo que elegir. Por eso decía Ortega, soy por fuerza libre. Soy forzosamente libre. Porque la vida no está hecha, porque no tiene identidad constitutiva, porque tengo yo que hacerla con las cosas, entre las limitaciones de las cosas, pero tengo que hacerla yo. Y por tanto, la libertad es evidente. Vivo en libertad, vivo como libertad, porque es la única manera de vivir. Y si yo renuncio al ejercicio de mi libertad, renuncio libremente a ella. Renuncio en virtud de un acto libre, que es renunciar a mi libertad. Si yo digo, voy a hacer de ahora en adelante lo que me diga fulano de tal. Cuando fulano de tal me diga que haga una cosa, tengo que decidir libremente hacerle caso. Y por tanto, sigo ejerciendo mi libertad. Esto es capital, esto es fundamental, y esto nos lleva precisamente a encontrar que el carácter moral o inmoral de cada acto, de los proyectos y de su engranaje, de todo, es decir, de la configuración total de la vida, depende de la justificación o de su ausencia. Si yo justifico lo que hago en el detalle de mi vida, lo que hago en cada sección de ella o en cada dimensión, lo que hago en la vida como conjunto, lo que hago de mi vida, esto es moral. Si no lo justifico, si me abandono, repito, a la arbitrariedad o al capricho, a la frivolidad, o
me dejo hacer, me dejo dominar, me dejo imponer, renuncio a mi libertad, soy infiel a ella, esto es inmoral. Creo que la cosa resulta bastante clara. Y entonces, como nos referimos a la vida en su conjunto, en su detalle y en su conjunto, nos encontramos que es intrínsecamente moral. Es decir, que a la vida le pertenece intrínsecamente la condición moral. Dirán ustedes, en todo caso, se piense lo que se piense, supongan ustedes que hay personas que creen que no hay libertad, que son, por una razón o por otra, deterministas. Se sienten libres, viven como libres, pensarán lo que quieran, tendrán la interpretación cualquiera de la vida humana, tendrán ideas que los llevan a considerar que la libertad no es posible, pero viven como tal. Y por eso, fíjense ustedes, curiosos, se pasan la vida juzgando. Todos los hombres están juzgando todo el tiempo. Los que niegan la libertad juzgan más que nadie. Son los más juzgadores que yo conozco. Es curioso. ¿Por qué? Porque piensan lo que quieran, pero viven la vida como libertad. No se puede vivir de otra manera. En cada momento yo tengo la impresión inmediata, tengo la absoluta evidencia de que estoy eligiendo, de que estoy haciendo mi vida, que podría hacer otra cosa, que podría haber hecho otra cosa en el pasado y que podría haber hecho otra cosa en el futuro, que he elegido un proyecto y no otro. Que lo realice o no ya no depende de mí, no depende enteramente de mí, pero del proyecto sí soy responsable. ¿Comprenden ustedes? Pues bien, esto creo que muestra bastante claro a través de una serie de pequeñas paradojas, más bien de inversiones del orden real de aparición de los fenómenos, que es de lo que se trataba, hemos llegado a la conclusión del carácter intrínsecamente moral que tiene la vida humana. El martes. Volvemos a nuestra fecha, seguiremos.